Aquí tenemos que Éfeso tenía como adoración principal a la hija de Zeus, Artemisa, a la cual solicitaban fertilidad, casa abundante y que les diera la victoria en la guerra. Como ven, está hecha en madera y la revestían de oro y plata. Esto es lo que adoraban antes de la llegada de los emisarios en Éfeso. En el libro de Hechos nos citan a la población de Éfeso, a la comunidad. Y esta comunidad era de judíos que no habían abandonado la Torá y de gentiles que, como vimos, tenían adoración por dioses inventados por el hombre. Hablan de Apolos, era un hombre judío y pleno conocimiento en el Tanaj, que era lo que les enseñaban en Éfeso, el mensaje del Mesías y el Tanaj, que es lo mismo que la Torá. En Hechos 19:17 dice: cuando todo esto fue conocido por los residentes de Éfeso, cayó temor sobre ellos, judíos y griegos, y el nombre del Adón Yeshua llegó a ser de alta estima. Nuevamente, no eran cristianos, no era una nueva religión, sino aún gentiles o aún judíos pueden creer en nuestro Mesías sin convertirse al cristianismo. Hechos 19:26. Y pueden ver y oír por ustedes mismos que no solo aquí en Éfeso, pero prácticamente en toda provincia de Asia, este Shaul ha convencido y alejado a una considerable cantidad de gente, diciendo que dioses hechos por manos de hombres no son en lo más mínimo dioses. Caía la idolatría. En Hechos 20:16, Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Esto es una fiesta judía, y Pablo nunca renunció a su judaísmo. El haber entendido el mensaje del Mesías, de hecho, lo hizo más judío. ¿Y cómo? ¿Él iba a crear una nueva religión? De ninguna manera. Aquí está una prueba de que los emisarios seguían fieles al judaísmo. Efesios 1:1. De Shaul, un emisario del Mesías Yeshua, por la voluntad de Jehová, al pueblo Kadosh de Jehová que vive en Éfeso, esto es, los que están confirmados en el Mesías Yeshua. Estas son unas citas acerca del lugar de Éfeso, que lo está citando en el libro de Revelaciones nuestro Mesías Yeshua.
Al ángel de la comunidad de Efeso escribe esto, y dice: el que tiene en su diestra las 7 estrellas y que anda en medio de las 7 menorás. Tenemos el por qué en su mano tiene las 7 estrellas. En Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y aquí está la razón, por qué tiene el poder. Y también nos dice: y que anda en medio de las 7 menorás. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto, cuando realmente se ama al Padre y al Hijo, se cumple esta condición de que nuestro Mesías hace la función de nuestro rabino, el que nos enseña la Torá. La palabra Éfeso en hebreo, la suma de sus letras es 207, igual a la palabra rebaño en Deuteronomio 12:6. Y el libro de Juan, en el capítulo 10, el verso 16, dice: tengo además otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. He aquí, Éfeso es igual a la palabra rebaño. Y vemos la traducción del hebreo al español. Conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia. No habla del arduo trabajo. Esta palabra fue añadida y Dios habla acerca del trabajo que realizaban y no le puso arduo. Y que no puedes soportar a los malvados y has probado a los que dicen ser mensajeros somos y no son, encontrándolos mentirosos. ¿Y cómo puedes comprobar un pastor o alguien que se dice profeta? Pues por medio del estudio. Siempre lo que te digan debe estar en la palabra de Dios, nunca por suposiciones. Estas no caben en la palabra de Dios. Y dice: conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia. Pablo, escribiendo a los Efesios, nos dice: pues han sido salvos por misericordia, por medio de confiar, de modo que esto no lo hicieron ustedes, pues fue don de Dios Jehová. No fueron salvos por sus propias obras, por tanto, nadie debe jactarse. Somos hechura de Jehová, creados en unión con el Mesías Yeshua,
para una vida de buenas obras de antemano preparada por Jehová, para que así hiciéramos. Entonces, Dios está preparando el terreno para explicarle a los efesios su falta, la cual más adelante llama pecado y puede ser condenación. Pero, ¿por qué las obras y trabajos y paciencia no son suficientes? Lo vamos a ver más adelante. Y que no puedes soportar a los malvados y has probado a los que dicen ser mensajeros somos y no son, encontrando los mentirosos. Pablo dirige estas palabras: nosotros ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Y aquí vemos al Mesías Yeshua, reconociendo la labor que había hecho Efeso y cuáles son las cosas que ante sus ojos son correctas. Y en aquel tiempo se conocía el nombre del Mesías, Yeshua, y también de nuestro Dios, que su nombre es Jehová. Y esto lo han ido cambiando. Pero vean cómo Dios aprecia que se le llame por su nombre y también que se le respete su persona, su nombre. Pero hay contra ti, que has dejado tu amor el primero. Primera de Timoteo 1:3. Como te aconsejé cuando salía de Macedonia, quédate en Efeso, para que le ordenes a cierta gente que está enseñando diferente doctrina, que desistan. Y esto Dios y nuestro Mesías le llaman pecado. El que la palabra de Dios sea alterada por filosofías de hombres. No es que dejaran de amar a Dios, sino que estaban cambiando su palabra y al final iban a abandonar la palabra de Dios por palabras de hombres. Esto se llama pecado. Y aquí vemos que la palabra amor, la suma de sus letras son 428, que es igual en Esdras 4:15
a la palabra Padre. Amor es igual a Padre. Siempre decimos que Dios fue, es y será siempre el mismo. Por lo tanto, su palabra, así debemos de estudiarla y grabarla en nuestro corazón. Y esto es una falta muy grave si no lo hacemos. Por eso dice: arrepiéntete, si no quitaré la menorá, que es la bendición, y la luz que procede del Padre. Acuérdate entonces de dónde has caído. Y Pablo se los dice: entre ustedes no se debe siquiera mencionar la inmoralidad sexual, ni ningún tipo de impureza o avaricia. Esto es absolutamente inapropiado para el pueblo santo de Jehová. También fuera de su lugar están las obscenidades, habladurías estúpidas, lenguaje grosero. Más bien deben permanecer dando gracias. De esto pueden estar seguros: toda persona sexualmente inmoral, impura o avariciosa, esto es, todo adorador de ídolos, no tiene parte en el reino del Mesías y de Jehová, nuestro Dios. Esto es lo que les estaba indicando. ¿Por qué? Éfeso es un lugar donde se practicaba todo esto. Sabemos que de ahí salen las obras de Edipo Rey, y había desnudez hasta en los deportes. Era otra cultura y había que avanzar poco a poco, y por eso Pablo les dice en Efesios lo que no se permite. Ellos no conocían la Torá, pero Pablo sí, y se las estaba mencionando. Y la palabra obras, la suma de sus letras es 440, que es igual a santificar. Dios santifica las obras cuando uno obedece su palabra. Pero esto tú tienes, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco también. ¿Y quiénes son los nicolaitas? ¿Y por qué Dios lo aborrece? Vamos a verlo más adelante. En aquellos días, el número de los discípulos se incrementó. Se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos.
Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan a 7 hombres entre ustedes de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así, nosotros dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente, e incluso muchos de los sacerdotes. Y la respuesta está en Hechos 6, del 1 al 7. Y vamos a ver la necesidad en ese momento de dar testimonio a todos los que se estaban adheriendo a nuestro Mesías Yeshua, y los que hablaban de la palabra eran pocos. Y entonces aquí dice que la multitud eligió a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmeas y Nicolás, y se resalta prosélito de Antioquía. Aprovechándose Nicolás de la educación con ligereza que se les daba a las mujeres, pues él empezó a implantar malas costumbres y hacerse de dinero. Malas costumbres con las mujeres, que las hacía que tuvieran relaciones pecaminosas. Así eran los griegos. Se estableció desde el principio cuando Pablo les dijo de dónde provenían. Y Nicolás, por sus acciones, se ganó el odio de Dios y del Mesías. Nicolás. Y aquí tenemos que la palabra en hebreo Nicolaitas, la suma de sus letras son 315, que es igual al valor de la palabra Gomorra en Génesis 13:10. La ciudad de Gomorra, que fue destruida en la narración de Abraham, cuando iba acompañando a los ángeles y al Mesías a destruir Sodoma y Gomorra. Y aquí está la recompensa de obedecer la palabra de Dios. Dice que nos dará de comer del árbol de la vida, que está en medio del huerto de Dios. Esta es la recompensa a la obediencia. Y la suma de las letras de la palabra Edén, que es 124, es igual a misericordia, en los Salmos 67:1.
Y aquí tenemos una idea contraria a la palabra de Dios. La Torá fue clavada en la cruz. Colonenses lo que cita es que se canceló el documento de la deuda, de las transgresiones, en el juicio final, y lo que se abre en aquel entonces es el libro de la vida de nuestro Mesías. Ahí es donde se cancela, no la Torá, nunca fue cancelada. Y hay una cita en la palabra de Dios que cambiaron y dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí tenemos la máxima de toda la palabra de Dios, el Shema Israel. Y recordemos que nuestro Mesías, cuando le preguntaron cómo orar, nos dijo al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. A Él, a través de nuestro Mesías, oramos a Dios.